Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Deseducar Críticamente, un espacio donde se pretende establecer una mirada crítica a la educación desde una perspectiva liberadora y radical, entendiendo la radicalidad como una reflexión más completa y profunda posible sobre aspectos fundamentales de la educación. Les habla Juan Remolina, quédense para deseducarnos críticamente. Hoy les hablaré de un recurso didáctico muy importante que utilicé con estudiantes de grado 10º y 11º de un colegio oficial del municipio de Piedecuesta. Se trata de las WebKits. ¿Qué son las WebKits? Las WebKits en sí son una estrategia didáctica que permite crear nuevo conocimiento mediante la lectura, la observación, el análisis, la crítica de información que ha sido seleccionada previamente por el docente, información que tiene que ver con el estudio de fenómenos reales involucrados en el desarrollo de la misma actividad. Lo que pude ver es que no obstante la organización casi detallada de estas actividades, los estudiantes se convierten en dueños y sujetos del proceso de aprendizaje y se sienten automotivados por el interés que surge de la planeación e implementación de las WebKits. En ocasiones llegan a obviar o desatender el seguimiento metodológico que el docente les propone y deciden arriesgarse por cuenta propia, en busca de respuestas a preguntas que surgen de su proceso cognitivo. Con las WebKits pude validar la tesis de que el alumno y el maestro son sujetos activos del acto educacional determinados por el aprender-enseñar y el enseñar aprendiendo. Ahora les voy a detallar en qué consistió cada una de las actividades que desarrollé con estudiantes de grado 11º y 10º de esta institución educativa. El área de informática en el país no cuenta con unos parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Es una asignatura que, bajo la autonomía del proyecto educativo institucional, adopta un carácter muy variado, que depende casi que exclusivamente de la iniciativa propia de cada docente. Entonces, es muy frecuente encontrar planes de área de instituciones que se centran en la enseñanza de la informática con el manejo casi exclusivo de los procesadores de texto, de las herramientas ofimáticas. No se trataba de desvirtuar la importancia de estas herramientas informáticas, pero sí dejar en claro que el área de informática, de tecnología informática, debe ir más allá del adiestramiento del educando en el uso de dichos programas. Hoy en día, luego de implementar unos planes curriculares repetitivos sobre el manejo de hojas de cálculo y de procesadores de texto y de vivir en la sala de informática el inconformismo y el bajo rendimiento académico que tanto aquejan a colegas de las demás áreas, entonces se llevó a cabo un análisis de nuestro quehacer pedagógico y bajo una mirada crítica, pero también responsable, hojeamos nuestro rol educativo y nuestro propio concepto de educación, que es en últimas el que guía el quehacer pedagógico. Muchos estudiosos, filósofos y educadores del ámbito nacional y latinoamericano han sentado posiciones críticas frente al sistema educativo que parece reinar desde más abajo del río Bravo hasta la Patagonia, como expresión de las exigencias económicas y políticas establecidas por organismos internacionales en pro de un soñado endeudamiento, pero ignorando por conveniencia propia o ajena la importancia de la educación como garante del desarrollo de los pueblos. Ese es el lema. Pensadores como Estanislao Zuleta se han atrevido a cuestionar la educación colombiana como represora del pensamiento, interesada solamente en la transmisión de datos, de saberes y resultados de procesos que otros ya pensaron, pero que de ninguna manera enseña y que tampoco permite pensar, donde el estudiante adquiere respeto, miedo, diría yo, por el maestro, producto de una intimidación frente a lo que el maestro sabe. El docente es el que sabe y el estudiante es considerado como alguien que necesita ser llenado para librarlo de la grave enfermedad de la ignorancia. Un estudiante cada día más alejado del verdadero proceso de conocer, sumergido en un mar de textos de abigarrada información insulsa y aburrida para él.
sin ningún tipo de significancia que lo motive o lo cuestione, pero obligado por su maestra o maestro a responder en pruebas, mal llamadas evaluaciones, y a responder allí todos los conceptos asimilados que le permitan aprobar las respectivas asignaturas. Las áreas se organizan entonces de manera separada, confundiéndolos y reprimiéndolos a la vez, y haciendo sentir al estudiante cada vez más ignorante, un renegado del saber. Hasta el momento, tenemos que decirlo, los docentes hemos desconocido el carácter político de la educación y hacemos juego al factor dominante que nos convierte en una sociedad cada día más excluyente y opresora y que favorece los sectores sociales que ostentan el poder en perjuicio de la gran mayoría, de la cual también hacemos parte. La educación debería ser liberadora mediante la humanización, que es utopía, que anuncia al denunciar procesos de deshumanización, como diría Freire, y que le permita al estudiante y al ser humano descubrirse como un ser transformador de esa realidad que lo oprime y que a la vez vulnera el desarrollo de sí mismo y de sus congéneres como seres humanos integrales. Se formaron grupos de 4 y 5 estudiantes. Inicialmente se trabajó sobre WebKits encontradas en Internet, específicamente a través del sitio eduteca.org. Se le dio tiempo suficiente para que leyeran cuidadosamente cada una de las WebKits y eligieran la de su preferencia. Se dieron casos en que los estudiantes presentaron inseguridad a la hora de elegir. Se cree que dicha inseguridad se debe al hecho de enfrentarse por primera vez ante la posibilidad de que ellos mismos, siendo orientados, escogieran qué aprender. Era la primera vez que tenían la oportunidad de elegir. En sus manos estaban las riendas de su propio aprendizaje y aún así oponían resistencia porque, como decía Estanislao Zuleta, al ahorrarles el esfuerzo de pensar, los docentes le hemos evitado al estudiante la tragedia de decidir por sus propias vidas. Algunos grupos de estudiantes me dijeron que ninguno de los temas propuestos les parecía interesante, lo cual era buen signo, pues la mayoría optaron por escoger al azar. Incluso algunos proponían que les fuera asignado el tema. Finalmente, unos eligieron según sus preferencias, otros lo hicieron al azar por salir del paso, mientras que algunos solo empezaron a trabajar cuando les fue asignada la WebKits. El único grupo que objetó todas las propuestas y se arriesgó a reclamar un tema de su interés me dio plazo de 1 semana para que les fuera presentado algo interesante. Por tanto, fue necesario entrar en diálogo abierto con ellas, era un grupo de solo alumnas, y empezar a utilizar la metodología dialógica freiriana de la educación. La actividad se registró a manera de diario por los estudiantes responsables del proyecto. Aquí demostraron un manejo espléndido del lenguaje a manera de reportaje. Se interesaron tanto por la WebKits que fue necesario socializar su trabajo en una reunión general de docentes para final de año. Aprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje a los profesores de la institución invitándoles a innovar sus estrategias pedagógicas para hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje un verdadero acto de conocimiento donde estudiante y docente aprendan y enseñen mutuamente, donde el estudiante sea el centro de este proceso y se respeten sus intereses por más superfluos que parezcan. Ahora bien, antes de finalizar, es necesario destacar una de las mayores críticas que se le hace a esta estrategia didáctica WebKits. La mayor crítica que recibe esta estrategia es que precisamente el docente es el encargado de planificar, revisar y otorgarle al estudiante los diferentes recursos informáticos para que el estudiante procese la información de manera crítica. Para algunos, esta es una de las principales debilidades de esta estrategia didáctica, dado que no le permite cierta autonomía al estudiante para indagar por su cuenta la información necesaria propia de su interés. Sin embargo, esto se ha determinado de esta manera porque precisamente se tiende a disminuir el riesgo de que el estudiante se pierda con tanta información en la red. Entonces, con este propósito, el docente previamente ha seleccionado
ha verificado cada uno de los sitios web que tienen la información necesaria, adecuada y obviamente a partir de unas fuentes creíbles que se encuentren en los diferentes sitios web que el docente considere necesario para el desarrollo de la actividad. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrar este podcast en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spreaker. No olviden suscribirse y dar clic en lo que llaman la campanita. Porque la educación no es suficiente y en ocasiones peligrosa, nos vemos en una nueva oportunidad para deseducar críticamente.